Los antidepresivos, hoy en día cada vez más usados, ¿no? De ellos, los inhibidores de recaptación de serotonina, vamos a ir viendo acá que en la neurofarmacología la idea no solamente es bloquear canales, sino mantener un neurotransmisor el mayor tiempo posible en el espacio sináptico. En este caso lo que tratamos de mantener es la serotonina. Entonces, para ello tratamos de utilizar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los más útiles hoy en día, ¿no? Disminuimos la recaptación y tenemos fundamentalmente citalopram, escitalopram, la fluoxetina, ¿no? Y la sertralina, que son los más usados hoy en día en el mundo. ¿Ok? La fluoxetina, que fue el primero a utilizarse, fue llamado incluso Happy Pill, ¿no? En la píldora de la felicidad en los años 90, y llegó en Norteamérica a ser usada. 1 de cada 10 norteamericanos llegó a usar Happy Pill en un momento, ¿no? De su historia. O sea, para que vean ustedes el tremendo boom que tuvo este medicamento en Norteamérica, hasta que comenzaron a aparecer como complicación suicidios. Entonces, si bien es cierto, cuando uno usa un antidepresivo, el objetivo mayor es evitar que el paciente se suicide, porque ese es el peor efecto que tiene la depresión. El hecho de usar una antidepresión muy efectiva, como estos casos, ¿no? Lo que producía era prácticamente una indiferencia por todo. Y había pacientes que llegaban a la indiferencia total y no encontraban ningún sentido en la vida, ya no se suicidaban por la depresión, sino como efecto adverso de los inhibidores de recaptación de serotonina. Hasta el día de hoy, eso sigue siendo, especialmente en jóvenes, ¿no? Sigue siendo un riesgo en el uso de los inhibidores de recaptación de serotonina, el suicidio por indiferencia como efecto adverso, ¿no? Entonces, con esa, además de eso, o sea, los dos grandes efectores de esto son básicamente la sertralina y la neurona noradrenérgica, la norepinefrina, que también se trata de inhibir su recaptación. Entonces, también existen los inhibidores selectivos de serotonina y de norepinefrina, que vamos a ver a continuación, y existen también los que inhiben norepinefrina y dopamina. Entonces, uno puede tener grupos inhibidores selectivos solamente de serotonina, uno puede tener inhibidores selectivos de serotonina y norepinefrina, uno puede tener inhibidores selectivos de norepinefrina y dopamina, y puede tener aquellos que no son selectivos de nada. Y el que no es selectivo de nada y actúa en múltiples puntos es los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos que no son selectivos y que tienen un efecto, claro, tienen efectos adversos muy importantes, pero tienen un efecto bastante importante para la prescripción y para la recuperación de pacientes que son refractarios al uso de inhibidores de recaptación de serotonina, como vamos a ver. Entonces, en los antidepresivos, uno dice inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Los más importantes y que no debemos olvidar son el citalopram y el escitalopram. Hoy en día, de elección en pacientes adultos mayores y ancianos, fundamentalmente, la fluoxetina y la sertralina, que incluso tienen como principal problema de los inhibidores de recaptación de serotonina es el insomnio. Este es su principal problema, insomnio. Por eso es que vamos viendo ya sus características propias. Claro, los inhibidores de recaptación de serotonina son los más usados. Son la primera elección en depresión. O sea, en todos los casos, siempre, y es pregunta clásica, la primera elección siempre van a ser inhibidores de recaptación de serotonina. Lo interesante es que no tienen tolerancia cruzada, o sea, no tienen tolerancia cruzada. ¿Qué significa eso? Que uno puede pasar de un inhibidor de recaptación a otro, a veces, si es que uno de ellos fracasa. Entonces, empecé con sertralina, me fracasó, puedo pasar a citalopram. O sea, no tengo que cambiar de grupo, como suele ocurrir en otras prescripciones, en otros problemas, ¿no? Entonces, yo puedo, dentro del mismo grupo, hacer 2 hasta 3 cambios de medicación, o sea, pasar de fluoxetina a sertralina, a citalopram, a paroxetina,
para poder controlar a mi paciente. Ya, cuando ya he hecho esta operación y el paciente no mejora, ahí lo declaro refractario a los inhibidores de recaptación de serotonina y paso a tricíclicos, ¿no? Paso generalmente a tricíclicos o a otro grupo, pero fundamentalmente paso a tricíclicos. Entonces, como decíamos, tienen un periodo de latencia algo largo. En general todos, todos los antidepresivos, o sea, vamos a poner acá todos, junto con ellos, tienen características comunes, como es periodo de latencia largo. ¿Qué significa eso? Significa que tengo que esperar entre 1 a 2 meses para realmente observar el efecto antidepresivo total, ¿ok? Que me puede ofrecer el medicamento. Entonces, es decir, yo empiezo un tratamiento y lo mínimo que tengo que cumplir para ver si hay o no hay efecto es 4 semanas, un mes, ¿no? Y cuando veo efecto, lo mínimo que debo tener de tratamiento en general es 6 meses de tratamiento para retirarlo. La primera vez. O sea, el tiempo mínimo de tratamiento la primera vez es 6 meses. Y cuando es recurrente, o sea, cuando se vuelve a utilizar, se recomienda no usarlo menos de 2 años en la segunda vez. Pero la primera vez, lo mínimo que se recomienda es 6 meses de uso continuo. ¿Ok? O sea, 1 a 2 meses para que funcione, 6 meses para que realmente sea un tratamiento que pueda uno evaluar en el paciente en forma adecuada. Y en la segunda vez, generalmente 2 años para poder ver si hay efecto terapéutico real. ¿Ok? Son muy seguros, o sea, ya vamos acá. Los inhibidores de recaptación de serotonina son los más usados porque son los que tienen mejor perfil de seguridad y tolerancia. Son ideales para ser usados incluso en gestantes, ¿no? Pueden ser usados en ancianos sin ningún problema, ancianos, gestantes, ¿no? En la depresión posparto, o sea, tiene un perfil de seguridad muy importante y fundamentalmente sus efectos adversos son insomnio, agitación a veces, ¿no? A veces agitación. En general todos están contraindicados en manías. En pacientes con manías, no debe usarse en general ningún antidepresivo, ¿no? Especialmente los inhibidores de recaptación, porque va a encender la manía o va a empeorar el estado de manía del paciente. Entonces eso tiene que quedar completamente claro, ¿no? Tiene muy pocos efectos anticolinérgicos como otros medicamentos. A veces tiene algunos efectos de náusea o vómito en algunos pacientes, pero realmente no tiene contraindicaciones absolutas. Eso es lo otro interesante ahora de los inhibidores de recaptación. No hay contraindicaciones absolutas. Generalmente se dice que no se debería usar, ¿no? No se debería usar en algunos pacientes, ¿no? Algunos pacientes que tienen jóvenes con tendencia suicida, no se debería usar fluoxetina, por ejemplo, ¿no? La fluoxetina es el que más ha tenido esta relación en el proceso de indiferencia y suicidio como efecto adverso, ¿no? Entonces, en ese grupo de jóvenes generalmente se prefiere utilizar sertralina fundamentalmente. Como decíamos, también tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿no? Y noradrenalina. Y acá tenemos un par que son muy interesantes, que son la venlafaxina y la duloxetina. La duloxetina es importante recordarlo porque la duloxetina es el medicamento de elección, es el antidepresivo de elección en la neuropatía aguda. En general, los pacientes cuando hacen cuadros neuropáticos agudos, hasta no precisar bien cómo va a terminar su tratamiento, responden mejor a duloxetina. Sin pregunta clásica, ¿no? Entonces la neuropatía aguda, el dolor neuropático agudo, se suele usar duloxetina como medicamento de ataque. Y la venlafaxina, junto con la amitriptilina es un tricíclico.
es un tricíclico, donde que decíamos, los tricíclicos no son específicos de ninguno, ¿no? No son específicos. Entonces, de los tricíclicos, la amitriptilina, junto con la venlafaxina, que este sí es específico, inhibidor de recaptación de serotonina y norepinefrina, se utilizan en el manejo de la neuropatía crónica. ¿Ok? De la neuropatía crónica. Ahora, amitriptilina, vamos ampliando las indicaciones, tiene algo especial. La amitriptilina se utiliza en un tipo de neuropatía y vamos a ir viendo cómo vamos a ir manejando todas las neuropatías conforme vamos avanzando, ¿ya? Entonces, la amitriptilina se utiliza en un tipo de neuropatía llamada alodinia. Alodinia, yo siempre, para que ustedes no se olviden nunca del concepto alodinia, ¿no? Imagínense la novia, ¿no? Pelea, ¿no? Que no quiere que lo toque el novio lo toca y la novia, ¿qué hace? La chica, ¿qué dice? Grita, ¿no? La acaricia y, ¡ay, no me toques! Entonces, es lo mismo en la alodinia, es la sensación de dolor ante un estímulo no doloroso. Entonces tú la acaricias a la chica y le duele, ¿no? Un poco así, como para no olvidarse, la alodinia es esa sensación de dolor, ¿no? Ante un estímulo no doloroso. Clásicamente el paciente que no soporta ni la sábana a veces, ¿no? Se relaciona mucho con neuropraxia, ¿no? Con los pacientes que tienen secciones medulares, tienen secciones parciales de nervios, hacen mucha alodinia. Los postneuroquirúrgicos hacen mucha alodinia. Entonces la alodinia dentro de las neuropatías va mejor con amitriptilina. Eso no significa que no pueda ir con venlafaxina, pero de preferencia van con amitriptilina, ¿ok? Entonces vamos avanzando en esto, lo que son indicaciones, en este caso interesante en lo que es, ¿no? En lo que viene a ser indicaciones de neuropatías. Entonces, en indicaciones vamos a ir precisando hablábamos de los inhibidores, de recaptación de serotonina y norepinefrina, venlafaxina, duloxetina, pero también tenemos acá los tricíclicos que son inespecíficos. No olvidarse, ¿cuáles son los tricíclicos? Ya me hemos nombrado uno, amitriptilina, pero también tenemos la nortriptilina, tenemos la imipramina, tenemos la clomipramina. Ahí me panto. Con estos específicamente acordarse la amitriptilina, imipramina y clomipramina, porque tienen indicaciones precisas que vamos a precisar a continuación. Entonces, en indicaciones uno dice, ahora, los tricíclicos vamos a ver que tienen otros efectos importantes, lo vamos a describir después, pero vamos viendo las indicaciones. Entonces, si yo tengo la primera indicación de todo este grupo grande, ¿cuál es? La depresión. Entonces, en la depresión, primera elección siempre va a ser inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. ¿Ok? Siempre va a ser. ¿Ok? Entonces, eso no hay duda, de eso no debe haber duda. Pero en trastornos, por ejemplo, de ansiedad, se puede utilizar también antidepresivos, como habíamos dicho cuando vimos benzodiazepinas, especialmente en el trastorno obsesivo compulsivo, en el TOC, que es algo muy frecuente hoy en día entre jóvenes, especialmente en adolescentes, el trastorno obsesivo compulsivo. Siempre la elección ha sido sertralina, pero hoy en día hay mayor indicación por clomipramina, ¿no? Por la clomipramina. Por eso decíamos clomipramina, hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Entonces, hoy en día hay más estudios que demuestran mejor efecto de la clomipramina sobre el trastorno obsesivo compulsivo. En el trastorno, como decíamos, del dolor, ya habíamos dicho, el dolor neuropático, obviamente ya habíamos hablado, ¿no? Duloxetina para el dolor neuropático agudo, venlafaxina y amitriptilina para el crónico, ¿no es cierto? Y en el insomnio, entonces el insomnio, pero cualquier insomnio, no, pero en el insomnio, Zolpidem, ¿no es cierto? Zolpidem, Zopiclona, hipnóticos.
No, este es el depresivo con insomnio. Paciente depresivo, donde el síntoma más cardinal es el paciente depresivo puede no dormir días. Entonces, paciente con insomnio, paciente depresivo, fundamentalmente, ¿utilizaríamos recaptación de serotonina? No, porque la recaptación de serotonina, su efecto adverso es insomnio. Y por eso es que el inhibidor de recaptación de serotonina se prescribe ¿a qué hora? En la mañana. Siempre se debe prescribir en la mañana, porque su efecto adverso más frecuente es insomnio. Entonces, siempre se prescribe 7 de la mañana. Cuando ustedes tengan un medicamento como los tricíclicos, donde el efecto adverso principal es la somnolencia, de preferencia se prescribe de noche, donde la somnolencia se va a paliar un poco durante el sueño. Y cuando el efecto adverso más importante es el insomnio, hay que prescribirlo de preferencia en la mañana. ¿Ok? Entonces, regresamos al depresivo con insomnio. Obviamente no va a ser de elección inhibidor de recaptación de serotonina, y aquí va a ser de elección la mirtazapina. La mirtazapina, esta es verdaderamente la gran elección dentro de los antidepresivos. La mirtazapina es un alfa-2 antagonista. Alfa-2 antagonista. ¿Ok? Es un alfa-2 antagonista, y la mirtazapina fundamentalmente se usa en este grupo de pacientes. También se pueden utilizar en indicaciones que no son de depresión, como por ejemplo la enuresis. En la enuresis, en paciente, ¿no?, es de elección utilizar imipramina, un tricíclico importante, la imipramina. Además, la imipramina es muy útil también en el paciente que es cocainómano. En el cocainómano, ¿no?, para el control de los síntomas de retirada, fundamentalmente lo que se llama la deshabituación, como uno de los medicamentos que se utilizan para calmar al paciente, ¿no?, en la deshabituación a la coca, se utiliza imipramina. O sea, este medicamento tiene esas dos indicaciones interesantes, ¿no es cierto? Y en la deshabituación del tabaco, el bupropión. ¿No? En la deshabituación del tabaco se usa el bupropión, también interesante. Pero como decíamos, definitivamente hay varias indicaciones. Habíamos hablado que la paciente, por ejemplo, que tiene síndrome premenstrual utiliza alprazolam, pero en el síndrome disfórico premenstrual hay que usar inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Ok? Entonces, en el síndrome premenstrual uno usa solamente alprazolam, pero en la paciente que hace síndrome disfórico premenstrual, ¿no?, se usa, ¿no?, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Entonces, como habíamos dicho, vamos a ver ya algunas características propias, no farmacológicas. Fundamentalmente habíamos hablado de características comunes, ¿no?, como el periodo de latencia, etcétera. Pero, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos tienen características propias. Estos producen sus reacciones adversas, pueden ser muy serias. Somnolencia, náusea, vómito, ¿no?, síntomas colinérgicos, y adicionalmente a eso tiene efectos sobre el electrocardiograma del paciente, y por eso que tiene contraindicación los antidepresivos tricíclicos en pacientes con cardiopatías, con bloqueo de rama izquierda, ¿no? En estos pacientes está contraindicado utilizar antidepresivos tricíclicos, ¿no? ¿Quiénes son? Amitriptilina, imipramina, ¿no es cierto?, clomipramina. Hay que tener en cuenta esto, porque uno de los efectos clásicos que siempre se preguntan y que es clásico en estos pacientes es el QT largo. O sea, producen en el electro un QT largo, QT prolongado, ¿no? QT largo puede producir depresión del ST, ¿no? Pueden producir depresión del ST y aplanamiento de la onda T en estos pacientes. Entonces está que definitivamente no debe utilizarse en los pacientes con cardiopatías, ¿no?, con cardiopatías definitivamente. Como decíamos, puede producir además somnolencia, y su toxicidad, la toxicidad o la intoxicación por tricíclicos, que no es infrecuente, porque acuérdense que estos son pacientes que ustedes pueden medicarlos
y después pueden, si no están controlados, ellos mismos pueden utilizar esa medicación para el intento de suicidio, es clásico. Entonces, estos pacientes hacen toxicidad por tricíclicos, y la toxicidad por tricíclicos clásicamente, cuando veamos nefro, vamos a ver que está catalogado en el grupo de acidosis metabólicas anion-gap normal. O sea, es de los pocos diagnósticos de acidosis metabólica anion-gap normal. Hacen una acidosis intensa estos pacientes durante la toxicidad. Obviamente, cuando se sospecha de toxicidad por tricíclicos, claro, lavado gástrico, el carbón activado, y lo que hay que utilizar es bicarbonato y benzodiazepinas. Benzodiazepinas fundamentalmente porque estos pacientes van a tener tendencia a convulsionar cuando hacen este gran problema, ¿no? Y de las benzodiazepinas fundamentalmente se usa diazepam. Entonces, bicarbonato y diazepam son los dos medicamentos base para el manejo de la intoxicación por tricíclicos, que no es infrecuente verlo. Fundamentalmente viendo, como le decía, que estos pacientes depresivos, obviamente, en algún momento pueden tomar la determinación. Acuérdense que el riesgo de una depresión mayor va entre 5 y 20% el riesgo de intento de suicidio, ¿no es cierto? Y de estos, 1 de cada 5 lo logra finalmente. Entonces esto hay que tener en cuenta en estos pacientes. Entonces, básicamente este es es lo que estábamos revisando respecto a antidepresivos. Hay que ver ahora, vamos a ver ahora los anticonvulsivantes, ¿ok? Al igual que en la depresión, como lo vamos a ver también en el Parkinson, en los anticonvulsivantes fundamentalmente lo que se busca es estabilizar membrana, ¿no? Incrementar la actividad GABAérgica fundamentalmente para poder controlar el episodio convulsivo. No vamos a ver las causas en la clasificación, sino vamos a ver los fármacos en sí, y fundamentalmente vamos a actuar sobre canales, ¿no? Canales de sodio, fundamentalmente canales de cloro, canales de calcio, de potasio, para poder hacer el control y la estabilización de la membrana. Y lo que vamos a hablar fundamentalmente es de que los anticonvulsivantes pueden ser de amplio espectro o espectro estrecho, fundamentalmente en el sentido de la cobertura que hacen sobre las diversas epilepsias. Entonces, existen aquellos que tienen mucho mayor potencia, y hoy en día, como se dice, el más seguro y el más prescrito de todos los anticonvulsivantes es el levetiracetam. ¿Ok? La levetiracetam tiene la gran ventaja de tener, en primer lugar, tiene un mecanismo de acción único. O sea, actúa también sobre canales de calcio, potasio, pero fundamentalmente, ¿no? El levetiracetam fundamentalmente hace una fijación de la vacuola sináptica 2A, ¿no? Que es un mecanismo de acción único entre todos los antiepilépticos. O sea, entre todos los antiepilépticos, la gran mayoría actúan sobre canales de sodio, sobre canales de calcio, sobre la inhibición de la recaptación de GABA, pero fundamentalmente en este caso el levetiracetam actúa en la fijación de la vacuola sináptica y tiene otras ventajas, porque no solamente ese es el mecanismo de acción excepcional que tiene, y eso, pero lo más excepcional del levetiracetam es que tiene pocos efectos adversos a comparación de la gran mayoría de antiepilépticos clásicos, ¿no? Entonces el levetiracetam tiene muy pocos efectos adversos, fundamentalmente somnolencia y nada más. De los importantes, solamente somnolencia, ¿no? Y está indicado en todas las convulsiones, no solamente generalizadas y parciales, sino también en el estatus convulsivo. El levetiracetam es muy útil en la crisis, en el estatus convulsivo, ¿no? Tiene presentación oral y parenteral en todo el mundo. Es de los más usados hoy en día. Si uno dice cuál es la primera elección en la epilepsia generalizada, la epilepsia del adulto hoy en día es levetiracetam, ¿no? Superando a cualquier otro que antiguamente usábamos, fenitoína, etcétera, que ha caído, que ya no son
medicamentos de elección. Entonces, levetiracetam, ¿no? En las convulsiones generalizadas y parciales en general, ¿no? En el estatus convulsivo y en la crisis convulsiva, es un medicamento insuperable, no solamente por su mecanismo de acción y por su control de la epilepsia, porque tiene también mínimos efectos adversos. Y eso le da el gran perfil de seguridad que tiene hoy en día levetiracetam. Siguiendo de los más seguros a los menos seguros, vamos con la lamotrigina. La lamotrigina es el otro que le sigue a levetiracetam en este sentido, en el sentido de que la lamotrigina tiene muy pocos efectos adversos, ¿no? La lamotrigina tiene muy pocos efectos adversos, actúa sobre canales de sodio fundamentalmente, y la lamotrigina, ¿qué características tiene? También está indicado en epilepsia, ¿no? Generalizada y parciales, o sea, generalizada y parciales, y es de elección en la gestación. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente gestante, ¿no? Cambian la medicación, ¿no? Cambian la medicación generalmente a la lamotrigina. Ojo que el levetiracetam también es seguro en la gestación. Si el paciente ya venía con levetiracetam, lo mantienen con levetiracetam. Pero si el paciente tenía fenitoína, tenía carbamazepina, especialmente si tenía topiramato, como vamos a ver, el paciente debe cambiar a lamotrigina, que es de los más seguros dentro de lo que es gestación. Sus efectos adversos, como decíamos, son mínimos, ¿no? Que básicamente el efecto adverso más importante es cefalea, ¿no? Cefalea en estos pacientes y mareo fundamentalmente. ¿Okay? Cefalea y mareo. Topiramato. ¿Okay? Topiramato. El topiramato, ahí sí, es un medicamento muy potente de investigación americana y europea que tiene muchas indicaciones, pero sin embargo tiene muchos efectos adversos, a pesar de que se le da mucho, ¿cómo se dice? Se hace mucha investigación buscándole mayor efectividad y mayores indicaciones. Es un fármaco que tiene alrededor de 36 a 38 efectos adversos por encima del 10%, incluyendo deterioro cognitivo. Entonces el topiramato tiene importantes efectos adversos, ¿no? Actúa sobre canales de sodio, sobre canales de calcio, ¿no? Y tiene efectos adversos. También está indicado en la epilepsia, como todos los de amplio espectro, ¿no? Tanto generalizadas como parciales. Inicialmente el topiramato fue lanzado como de elección en Lennox-Gastaut, sigue siendo, ¿no? la elección en Lennox-Gastaut, ¿no? Parciales, generalizadas, y adicionalmente a eso, en Norteamérica, para los americanos, es el medicamento de elección como preventivo de migraña. Entonces, cuando hablemos, no vamos a hablar específicamente de migraña, pero a raíz de esto vamos a tratar algo. Y en migraña, cuando la migraña debe ser prevenida, o sea, acuérdense que toda cefalea debe recibir tratamiento de prevención cuando altera, ¿no? Altera la vida del paciente, cuando interfiere con la vida ocupacional. Entonces, si el paciente tiene estos efectos, el paciente debe recibir tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo de migraña pasa o por topiramato o por ácido valproico, ¿no? Como medicamentos de elección según el Up-to-Date, según los americanos. Los europeos utilizan más flunaricina, que es un bloqueador de canal de calcio que tiene mucho menos efectos adversos. Se ha visto que flunaricina y topiramato, que son los dos de mayor elección, tienen en realidad la misma efectividad. Y si uno tuviera que ponerlos en el papel, diría, escojo flunaricina, porque tiene mucho menores efectos adversos. Flunaricina tiene solamente somnolencia por encima del 10%, o sea, 16% de somnolencia, ¿no? Y alrededor del 10% con respecto a ganancia de peso, que es alrededor de 4 kilos, ¿no? Claro que la ganancia, como ¿quién sufre más migraña? Mujeres. La ganancia de peso puede tener mucho peso, ¿no? En ese sentido. Pero si uno lo pone frente a topiramato en realidad tiene mucho mayor, o sea,
el deterioro cognitivo que puede producir topiramato, por ejemplo, un paciente con epilepsia puede llegar hasta el 60% de los pacientes, ¿no? Náuseas, vértigo, vómitos, parestesias, o sea, la lista es bastante amplia, ¿no? Sin embargo, está prevención de migraña, topiramato, valproico versus flunaricina, los tres. Entonces, topiramato es un medicamento que siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre está en las preguntas y está dentro de los fármacos que se pueden utilizar en convulsiones parciales. Indicación clásica, pregunta clásica de topiramato son esas dos, Lennox-Gastaut y prevención de migraña, ¿ok? Y prevención de migraña, así que tenlo siempre en cuenta, ¿no? Lennox-Gastaut y prevención de migraña. Al igual que el valproato. El valproato también está más especificado hoy en día, más que para epilepsia hoy en día, aunque se utiliza en la fase aguda generalmente, y se utiliza mucho en la epilepsia secundaria, especialmente aquellos que son epilepsia, aquellas convulsiones secundarias a procesos expansivos intracraneales, que es una indicación interesante de ácido valproico, porque tiene presentación parenteral también, ¿no? Hoy en día, si uno dice valproico, fundamentalmente uno piensa, ¿no? Uno piensa fundamentalmente en crisis de ausencia. Entonces, a veces uno le van a hacer así, ¿no? Correlaciones, ¿no? Valproico, crisis de ausencia. Entonces, esa es la indicación hoy en día más importante que tiene el ácido valproico. Entonces, el ácido valproico, ¿no? Puede producir náuseas, vómitos, puede producir tremor, ¿no? Pero entre los efectos adversos interesantes del valproico, aparte de eso está la ataxia. Hay que tener en cuenta la ataxia y que puede producir síndrome ovario poliquístico también. Hirsutismo también puede producir en la mujer. Hirsutismo y síndrome de ovario poliquístico. Entonces, dentro de los de amplio espectro, valproico también está indicado en crisis, en algunas crisis, pero fundamentalmente la crisis de ausencia del valproico y profilaxis de migraña, ¿no? Entonces, crisis de ausencia y profilaxis de migraña también como alternativa del topiramato. Esos son los de amplio espectro. En lo de espectro más estrecho, especialmente en convulsiones focalizadas, vamos a uno de los antiguos, carbamazepina y oscarbazepina. La carbamazepina y la oscarbazepina, que es su enantiómero, ¿no? Donde solamente mejora un poco los efectos adversos, pero sigue siendo hoy en día muy limitado para crisis parciales, ¿ya? Básicamente crisis parciales, ¿ok? Entonces, la gran indicación de la carbamazepina o la carbamazepina hoy en día, que actúa fundamentalmente sobre canales de sodio, la carbamazepina, y que su efecto adverso, cuando correlacionen, me dicen carbamazepina, hiponatremia, ¿no? El más llamativo y el que vamos a correlacionar. Entonces vamos correlacionando, uno dice, allá, ¿no? ¿Con quién correlaciono? Con hiponatremia, ¿ok? Con hiponatremia, ¿no? Valproato, hirsutismo. Carbamazepina, hiponatremia y fundamentalmente crisis parciales, ¿no? Crisis parciales, ya no tiene muchas indicaciones. Esta es básicamente hoy en día, de retirada más. Historia de la medicina con carbamazepina fue alguna vez la indicación en neuropatía diabética. Fue alguna vez, pero eso ya es, como decía, historia de la medicina. Hoy en día, ya estábamos viendo neuropático, ¿se acuerdan? El dolor neuropático común, agudo, de inicio, duloxetina. En el crónico, los que se suelen utilizar en el dolor neuropático, venlafaxina, amitriptilina. Si me dicen que es alodinia, amitriptilina. Si me dicen que es dolor neuropático diabético, neuropatía diabética, gabapentina y pregabalina. Gabapentina y pregabalina son hoy en día la elección, ¿ok? Entonces todos estos dos actúan fundamentalmente sobre canales de calcio, ¿no? Y la pregabalina y la gabapentina tienen como principal efecto adverso somnolencia, ¿no? Somnolencia, fundamentalmente, ¿no? Mareo, somnolencia y ganancia de peso también. Pero fundamentalmente eso, ¿no?
Entonces, gabapentina, recuerden que están preguntando también ya dosis, algunas dosis clásicas les voy a dar, porque después no me digan que no se las di, ¿no? Y la pregabalina clásicamente 75 miligramos. ¿Qué ventaja tiene pregabalina sobre gabapentina? Tiene la ventaja de la dosis única diaria, ¿ok? En algunas series tiene mejor efecto y la dosis única diaria es fundamental, ¿ok? Entonces, dosis única diaria. La gabapentina 300 miligramos cada 8 o 600 miligramos cada 12 clásicamente, ¿no? Y además de ser de utilidad en la neuropatía, en la neuropatía diabética, también es hoy en día de elección en la neuropatía posherpética, ¿ok? Neuropatía posherpética. Y además de la neuropatía posherpética, el síndrome de miembro fantasma, ¿ok? Síndrome de Alan García, ¿no? De miembro fantasma, es el que falta todavía, el que falta encontrarle. El síndrome de miembro fantasma, ¿ok? Entonces, tienen ustedes ahí ya casi la cobertura de todas las neuropatías, ¿eh? Casi todas las neuropatías, ¿ok? Indicación en agudo, duloxetina. En crónico, venlafaxina, amitriptilina. Alodinia, amitriptilina, ¿ok? Neuropatía diabética, gabapentina, alternativa pregabalina. Neuropatía posherpética, al revés, pregabalina, alternativa gabapentina. Y en el síndrome de miembro fantasma también es más pregabalina hoy en día que gabapentina. E incluso se indica previo a la amputación para evitar la crisis, ¿no? La crisis de dolor neuropático durante el posoperatorio inmediato. Entonces, eso es interesante dentro de estos medicamentos. Dentro de los rasgos estrechos, siempre mencionar, ¿no? Mencionar la fenitoína, pero la fenitoína, su principal indicación hoy en día, no olvidar que la fenitoína actúa sobre canales de sodio también y calcio, que la fenitoína, su principal indicación hoy en día es estatus convulsivo. Estatus convulsivo. Uso parenteral de la fenitoína fundamentalmente, al igual que, que usábamos en el estatus convulsivo el levetiracetam, la fenitoína se usa fundamentalmente hoy en estatus convulsivo. Básicamente eso, ¿ok? En el estatus convulsivo la dosis va entre 10 y 15 miligramos por kilo de peso, hasta 20 miligramos en algunos pacientes por kilo de peso. Generalmente no más de 50 miligramos por minuto, porque el efecto adverso en la infusión de dosis de carga es arritmias, puede producir arritmias malignas. Por eso que no se debe pasar más de 50 miligramos por minuto en la dosis de carga, que suele ser, ¿no? Como decíamos, alrededor de 15 miligramos por kilo de peso clásico, ¿no? Y el paciente con fenitoína, la dosis de mantenimiento en adultos es 100 miligramos cada 8 horas. Es un medicamento que requiere también, ¿no? Control, dosaje sérico para el control de los niveles tóxicos en la fenitoína. La fenitoína, cuando hagamos la correlación de efectos adversos, ¿qué nos vamos a acordar? Hipertrofia o hiperplasia gingival. Entonces ahí está, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Entonces hiperplasia, hipertrofia gingival, fundamental en fenitoína, ¿no? La hipertrofia gingival, ¿no? Fundamental, clásico, ¿no? El clásico, yo no les comento, no es una broma, cuando era alumno, ahí, alguna vez uno de mis profesores en el Almenara me decía, fíjate, él veía más epilepsias, el epileptólogo decía, fíjate, la mitad de los pacientes que notas, no cerraban la boca, no podían cerrar la boca por la hipertrofia gingival. Buena fenitoína, en esa época era prácticamente de los 20 únicos medicamentos que se tenían. Hoy en día ya se usa levetiracetam fundamentalmente, tiene topiramato, tienes la motrigina. Realmente usar fenitoína es más del CIS. es más de eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, en otras partes del mundo ya se usa muy poco. Parenteral es la indicación que nosotros tenemos fundamentalmente en este caso. ¿Ok? Y ya para terminar esta primera parte, vamos a regresar acá y nos vamos a encargar del litio, para no olvidarnos de Alan García. El litio, se está escapando el gordo, ¿no? Ya cayó Keiko también, ya. Todos van a caer, creo, ¿no?
Creo que todos van a caer al final. Entonces, el litio tiene algo interesante que comparte con los que hemos hablado ahorita. ¿Con cuáles? De estos antiepilépticos que hemos hablado, levetiracetam, la motrigina, son medicamentos con muy pocos efectos adversos. Pero de los antiguos, fenitoína, fenobarbital, oscarbazepina, carbamazepina, ¿qué tienen? Tienen rango terapéutico estrecho. ¿Se acuerdan? ¿Y qué significa eso? Que la línea de toxicidad está muy cercana a la línea de concentración mínima efectiva. Entonces uno hace su curvita y dice, acá está la línea, la concentración mínima efectiva, y la de toxicidad está por acá, está muy cerca. Entonces fácilmente podemos llegar a toxicidad. ¿Y el paciente qué requiere entonces? Cuando pasa esto, requiere dosaje sérico. Dosaje sérico, o sea, monitoreo de concentración sérica o dosaje sérico. El litio es un fármaco de rango estrecho y requiere siempre dosaje y monitoreo sérico. Eso como primer concepto del litio, dosaje y monitoreo sérico. En segundo lugar, el litio, en sus características importantes, no tiene ligazón a las proteínas, y es quizás de los pocos o quizás el único medicamento que tiene esta característica. No tiene ligazón a las proteínas, y eso puede ser motivo, cuando hay estas características, puede ser motivo de pregunta alguna vez. ¿Ok? No hay ligazón a las proteínas, pero tiene una amplia distribución en tejidos, y eso le da una vida media no dependiente. Acuérdense que la vida media en la mayoría está dependiente ¿de qué? De la ligazón a las proteínas. A mayor ligación de proteínas, mayor vida media, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros pensaríamos que el litio debería tener una vida media muy corta. Sin embargo, como penetra a una amplia distribución en todos los tejidos, con mucha facilidad, o sea, mejor dicho, se tiene otros depósitos, y eso hace que su vida media sea de 24 horas. De 24 horas. Por su toxicidad, el litio debe ser dado en forma progresiva. La dosis clásica de litio va entre 900 miligramos y 2400 miligramos. Y en ese rango vamos a nosotros manejarlo dependiendo de su dosaje sérico. ¿Cuál es el problema del litio? Vamos primero por partes. ¿Para qué era el litio? Para el manejo fundamentalmente de los pacientes bipolares en la fase de prevención y manejo de la manía crónica, no de los agudos, ¿no? Fundamentalmente en la prevención del bipolar y en el manejo de la manía, ¿ok? Que es básicamente el control de la manía de estos pacientes. Entonces, estos pacientes, el gran problema, claro, tiene una excreción renal que es 95%, pero esa excreción renal, esa característica del litio hace que su principal efecto adverso también sea renal, y produce entre 1 a 10% de nefroesclerosis. O sea, los pacientes pueden llegar incluso a diálisis si es que uno no hace monitoreo sérico. Cuando los pacientes reciben litio sin ningún monitoreo, no es raro ver que estos pacientes hagan falla renal debido a nefroesclerosis causada por dosis de litio altas no monitoreadas. Y esto es muy común, porque acuérdense que hacer monitoreo sérico, ¿no?, salvo los hospitales del seguro, es bien difícil, ¿no? Un monitoreo sérico cuesta 700, 800 soles, hay que hacerlo, y muchos de estos pacientes no tienen más con la justa para comprar el medicamento. Entonces por eso que el rango es tan amplio, entre 1 al 10% de los pacientes hacen nefroesclerosis y pueden hacer falla renal importante en estos pacientes. Una de las cosas que puede precipitar esto es que el paciente haga, ¿no?, hiponatremia asociada. Cuando el paciente hace hiponatremia en forma crónica, puede precipitar más el daño renal. Por eso es que se recomienda no usar el litio concomitante con diuréticos, ¿no? No usarlo con diuréticos, ¿no?, y evitarlo en estos pacientes que tienen con diuréticos o pacientes que tienen falla hepática e hiponatremia crónica. Es importante también. Entonces, el litio tiene esas características. Otra indicación del litio hoy en día, ¿no? ¿Hay alguna indicación más de litio? Sí. ¿Se acuerdan que les decía? Existe la prevención, ¿no? Existe la prevención de la migraña a través ¿de cuáles?
Así es, ¿no? O sea, del topiramato y el valproico, ¿no es cierto? Pero existe una cefalea que es intensa, el grupo es muy pequeño, ¿no? Localizada, retroocular, con lagrimeo, ¿cómo se llama? Racimo, así es. Entonces, la prevención de esta migraña, que antes no había, hoy en día se ha visto que se puede prevenir con litio. Es una indicación nueva del litio. Prevención de la cefalea por racimo. Recuerden que la cefalea por racimo, ¿cuál es el tratamiento de elección? Oxígeno. El tratamiento de elección de la cefalea por racimo es oxígeno. Bueno, eso la van a ver con más precisión cuando hagas neuro, ¿no? Y la alternativa son los triptanes, ¿no? Otra cosa no funciona, pero fundamentalmente responde más a oxígeno, a alto flujo. Y la prevención, estos pacientes pueden ser muy invalidantes en muchos casos, porque hacen a veces crisis muy frecuentes. El litio es una de las pocas, ¿no? En la cefalea, en racimos, una de las pocas posibilidades de poder controlar, ¿no? Controlar a estos pacientes. Otra característica del litio que no debemos olvidar, que es clásico, ¿no? Para verlo en examen, yo sigo pensando que como es un continuo lo que vamos dictando, estoy pensando que hemos hecho endocrino con ustedes. En endocrino, y les vamos a decir, ¿no? O ya deben saberlo de repente, ¿la amiodarona produce tiroiditis o no? 15% de los pacientes que usan amiodarona hacen tiroiditis. ¿Qué significa hacer tiroiditis? Generalmente la tiroiditis produce al inicio un hiper, que en algunos casos puede ser clínico, la mayor parte es subclínico, y después hacen un hipo en forma crónica. Entonces los pacientes con amiodarona suelen hacer hipotiroidismo hasta un 15% después de haber hecho tiroiditis. Con litio también. El otro fármaco que yo siempre les digo cuando dictamos endocrino, que no hay que olvidarse, además de la amiodarona, que produce hipotiroidismo por tiroiditis, es el litio. El litio también puede producir, ¿no?, hipotiroidismo por tiroiditis. Adicionalmente a eso, puede producir diabetes insípida. ¿Pero cuál diabetes insípida? La diabetes insípida central, ¿no?, que es la más común, ¿no?, la hipotalámica, la central, generalmente secundaria, ¿qué es? A trauma encefalocraniano, a postneurocirugía, a tumores de base cráneo, eso es lo más común, ¿no? Pero la nefrogénica es mucho más rara. ¿Cómo las diferencio? Las dos me van a dar poliuria. Pero en ese efecto de poliuria hago lo que se llama el test de supresión de vasopresina o desmopresina. Si yo le doy vasopresina a un central, entonces ¿va a haber efecto o no? Sí, va a haber efecto supresor, porque el riñón está bien. Pero si no hay efecto supresor, eso significa que es una diabetes insípida nefrogénica. No hay efecto supresor. Entonces, en la diabetes insípida nefrogénica, la primera causa, más del 90% de los pacientes son secundarios a litio. Son secundarios a litio. ¿Ok? Entonces, siempre hay que acordarse que el litio puede producirnos diabetes insípida nefrogénica. ¿Ok?